quiero hablar del peligro de la dualidad. El peligro de la dualidad. Y vivimos en una época donde la ambigüedad espiritual se ha vuelto hasta común. Que la gente le da igual venir o no venir a la iglesia. Fíjate que anteriormente se llenaban los ayunos. Ya la gente no está viniendo a los ayunos. Ya están desanimados. Y apenas vamos por la mitad de año. Y apenas empezó el mundial. Yo no sé cómo van a ser el miércoles. Y ojalá no venga el Señor el miércoles. El miércoles tenemos la cena del Señor en este lugar y a las 8 de la noche juega la Selección Colombia. Voy a ver quiénes son los que se van a quedar. Y ojalá el Señor no se meta en un mundial, porque se va a quedar un poco de gente. Estamos más pendientes de los partidos de fútbol que de venir a buscar a Dios, pero queremos que Dios nos responda así. Muchos quieren a Dios sin dejar el mundo, desean las bendiciones del cielo sin comprometerse, buscan consuelo espiritual sin una obediencia genuina. Y estas contradicciones interiores dan lugar a una de las condiciones más peligrosas del corazón humano, el doble ánimo, la inconstancia. Y hoy quiero hablar sobre eso y le he titulado La inconstancia del hombre de doble ánimo. Y voy a leer dos pasajes, el libro de Santiago capítulo 1, voy a leer el versículo 8, lo voy a leer en lenguaje actual y Reina Valera 60. Santiago capítulo 1, versículo 8. La inconstancia del hombre de doble ánimo. Y yo espero que el Señor nos hable a todos hoy. A mí personalmente esta palabra me ha hablado bastante y la vengo estudiando hace ratos. Mucho rato tengo de estar estudiando este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, le voy a leer en Reina Valera 60 primera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la lenguaje actual dice, el que es indeciso y no confía en Dios es inconstante en todo lo que hace. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación. Digno eres de gloria, Señor. Te damos gracias por esta mañana, una palabra, Señor, que nos va a hablar a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos gloria. Damos la alabanza, la adoración al único que se lo merece. Gracias por tu palabra, porque sé que ella viene con un propósito definido, hablarnos y transformarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, hable a nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier obstáculo en la mente, Señor, cualquier dardo que el enemigo quiera traer a este lugar, Señor, colocamos delante de ti para que hagas una muralla de protección alrededor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. La inconstancia del hombre de doble ánimo. Pero me gustó el lenguaje actual que dice, el que es indeciso y no confía en Dios es inconstante en todo lo que hace. Es inconstante en todo lo que hace. Y el inconstante vive la fe en los buenos momentos. Cuando todo está bien, aquí lo vemos en casa. Y cuando las cosas empiezan a ponerse color de hormiga, ¿qué? Entonces, esta persona, el inconstante, vive la fe cuando las cosas están bien. Cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando los hijos están caminando bien. Ese es firme, bien. Pero acuérdense que la vida es una rueda que está dando vueltas.
que hoy estás arriba, pero mañana estás abajo. Entonces uno tiene que ser constante en todas las cosas y confiar en Dios. Este tipo de personas, los inconstantes, que viven la fe en los buenos momentos, experimentan una fe superficial, que fluctúa con las circunstancias. Depende emocionalmente de los buenos momentos, pero se desvanece ante las dificultades, porque no tiene unas buenas raíces, no tiene una buena fundamentación. Y simplemente se deja llevar por las emociones. Cuando todo está de gozo y de alegría, perfecto. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero cuando las cosas cambian, allí entonces las cosas empiezan a cambiar también en la fe de esa persona. Y este tipo de personas viven una fe condicionada. Viven confiando únicamente cuando todo marcha bien, pero flaquean ante las pruebas, y cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien y mañana no tanto porque amanecemos enfermos o cualquier circunstancia de la vida cambia. Eso se llama ser inconstante. Ese es ser una persona que no tiene unas raíces fuertes. Cualquier viento lo mueve. Son como las olas del mar, van y vienen dependiendo. Inclusive hay gente que se deja llevar por circunstancias externas, amigos que influyen en sus vidas. Son creyentes mientras los amigos no están alrededor, pero se cambia cuando los amigos están al frente. Ya dejan de ser creyentes. Cuando somos una persona llena de fe y mañana no lo somos, por alguna circunstancia, somos inconstantes. Hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos absolutamente de nada. Hoy creemos profundamente en Dios porque las cosas están bien, pero mañana ya no creemos en Dios. Mañana ya nos ven en el mundo haciendo cosas totalmente diferentes. Porque tal vez alguna circunstancia alrededor nuestro cambió. Un esposo rebelde, una esposa rebelde, unos hijos rebeldes, un trabajo que se perdió, un empleo que se perdió. En fin, hay tantas circunstancias, una enfermedad, inclusive puede cambiar las convicciones de cada uno de nosotros. Cuando yo miro la iglesia primitiva era una iglesia fuerte, era una iglesia de convicciones, era una iglesia que estaba siendo perseguida por un imperio. Y no solamente por un imperio, estaba siendo perseguida inclusive por los mismos judíos. Y ellos tú lo veías metido fuerte con el Señor. Iban y predicaban el evangelio. Pero hoy en día estamos viendo situaciones que el creyente se desaparece de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Qué les cambió? Los domingos full, pero en la semana no los vemos por aquí. Y entonces uno mira este tipo de creyente. Y alguien esta semana me estuvo hablando de eso. Me dijo, pastor, tuve un sueño con la iglesia. Y yo le dije, sí, ¿qué viste en la iglesia? Una inconstancia, pastor. Yo le dije, sí, nosotros tenemos una iglesia de 60 y 40. ¿Cómo así, pastor? 60 convencidos y 40 que van y vienen. 40% de gente que totalmente se desaparece y aparece. Y cuando aparece el 100% está la iglesia full. No debería ser así. Pero lastimosamente, para los últimos tiempos vamos a ver ese tipo de personas más crecientes, que no tienen raíces.
que están en todos los lugares, pican en un lugar y pican en el otro. Este tipo de personas viven gobernados por las emociones más que por las convicciones firmes. Y evita todo aquello que implique riesgo espiritual o transformación profunda. Todo lo que sea compromiso lo evita. Y yo me doy cuenta inclusive con los discípulos que yo tengo. Empecé como con 20. Apenas vamos 5 unidades le he dado. Y ya me quedaron 12. Con la meta de que van a seguir bajando. Y no lo estoy profetizando, sino que uno los ve. Que no hay convicción en ellos. Que se dejan llevar por las emociones. Y ayer precisamente, que tenía con ellos, los puse a estudiar estos 3 temas. El desánimo espiritual, el hombre inconstante y la mentalidad de pobreza. Porque la mentalidad de pobreza tiene el inconveniente de que lo que se nos presente, eso nos gobierna. Este tipo de persona es insegura, falto de dominio propio, se guía por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y quienes le rodean. Porque a veces nosotros con nuestra fluctuación emocional también afectamos a otros. Si somos débiles, el que es fuerte también lo debilitamos. El que no tiene raíz profunda en la palabra de Dios, simplemente cuando ve el desánimo en el otro, también él empieza a desanimarse. Es triste, pero así es. Cuando deberíamos ayudarnos los unos con los otros, porque dice la Escritura, mejor son 2 que 1, porque el uno ayuda al otro. Pero resulta que el otro también no sabemos si está en las peores condiciones o estaba esperando un momento de esa debilidad también para echarse hacia atrás. ¿Hacia dónde vamos a llegar como iglesia? Y no estoy hablando del Centro Cristiano de Restauración, estoy hablando de nosotros mismos. Nosotros podemos orar como iglesia y Dios puede hacer grandes cosas, pero si usted decide desanimarse, va a ser muy difícil levantarlo. Porque el fuego tiene que arder. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes tenían que traer la leña de su casa para que el fuego no se extinguiera. Quiere decir que el fuego debe estar encendido ¿dónde? En la casa. Si usted no tiene tiempo de oración, se va a desanimar. Va a llegar un momento en que cualquier situación lo va a tumbar. Porque no tiene profundidad su fe. Es una fe superficial, es una fe emocional. Que si me va bien, voy a la iglesia, y si me va mal, por allá que no me vean. Y cuando uno le va mal, uno espera buscar más de Dios. Este tipo de persona, el más mínimo problema lo tira al suelo y cualquier cosa lo hace enojar. Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera y mañana cuando enfrenta un problema no se acuerda ni de un solo versículo ni de lo de que Dios puede hacer en su vida. ¿Quiere que se lo diga bien? Se sabe toda la Biblia completica. Se la sabe mejor que el pastor. La recita.
Pero cuando tiene al frente un problema, no sabe qué hacer con todo ese poco de versículos que se sabe. Se le olvida toda la Biblia completamente. Terrible, ¿no? Pastor, usted vino como que con una peñonera. Y este es apenas el primer mensaje. Faltan dos. Falta el de la mentalidad y falta el del desánimo espiritual. El de la tibieza espiritual. El hombre de doble ánimo conoce principios bíblicos, pero no desarrolla convicciones. ¿Lo escuchó? El hombre de doble ánimo conoce principios bíblicos porque se sabe la Biblia, de pe a pa, pero no desarrolla convicciones. En pocas palabras, la palabra no hace nada en su corazón. Puro conocimiento. Puro bla, bla, bla. Porque se la recita a otro, pero ni él mismo le hace efecto la palabra de Dios. Sabe lo que es correcto, pero no vive conforme a ello. No lo hace. Esta falta de consistencia lo convierte en una persona espiritualmente poco confiable. Tanto para sí mismo como para quienes lo rodean. Por eso muchas veces la gente ni se nos acerca. Ese creyente, no parece. ¿Para qué voy a ir a buscar un consejo donde tal persona si él vive una doble vida? Hay días que sí y hay días que no. Ese es el de doble ánimo. Que no se da cuenta que la gente está mirando cuál es su condición, cuál es su situación. No hay firmeza ni lealtad, solo actúa según su situación. Dice Mateo capítulo 5, 36, dice, cuando usted digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. En pocas palabras, el que está convencido, simplemente colocó su mirada hacia el Señor y hacia allá va, pase lo que pase. Se mueva lo que se mueva. Su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Que las cosas no están bien en casa, voy para la iglesia para que el Señor me ayude. Que mis hijos no están caminando como deben de caminar, voy para la iglesia. Pero la inconstancia nuestra también se manifiesta aún en nuestros propios hijos. Que como no vamos, ellos tampoco vienen. ¿Sabe por qué dejaron de venir varios jóvenes aquí? Porque los padres dejaron de venir. Su inconstancia, su desánimo, su pereza espiritual se la están pegando a sus hijos. Pero después quiere que el pastor vaya y se los saque de la casa. A Dios no le sorprenden las palabras ni las grandes y extensas oraciones, ¿sabe? A Dios le sorprende nuestro corazón y sobre todo un corazón firme que contra viento y marea sabe quién es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Usted puede ser el que mejor ora, pero esas oraciones, si no hay una convicción verdadera de lo que usted está orando, a Dios no le va a mover su corazón. Lo siento mucho, pero a veces oramos por orar, sin estar completamente convencidos de lo que estamos pidiendo. Gracias por el amén. Un peligro que corre el inconstante es que le gusta estar entre los dos bandos. Y el hombre de doble ánimo es descrito como tibio, ni frío ni caliente. Y lo peor es que el Señor lo vomita. Detesta al tibio. Detesta al que hoy es sí y mañana es no.
Porque no se sabe con qué va a salir un creyente de este tipo. No se sabe si es verdaderamente creyente o es un wichi por ahí. Así dice la Escritura, que a los tibios Él los vomita. Él prefiere ver un tibio, un caliente y a un frío, porque sabe a qué se tiene con el frío. Pero el tibio, mi hermano, que es tan inconstante que no sabe ni para dónde va, uno no sabe si va de espalda o va de frente. Usted viene aquí y lo dejan metido aquí para salir a evangelizar. Ese es el tibio. Que si juega la selección Colombia, no me esperen porque para allá no voy. Y ahora hay partido todas las noches a las 8. Yo no sé cómo irán a hacer un poco de pelados que están aquí, que les gusta el fútbol. ¿Ah? No te escucho. ¿Están de vacaciones? Peor todavía. Por allá no me esperen, pastor. Qué tristeza, ¿verdad? Que cuando están en clase es porque tienen muchas tareas. Y cuando están de vacaciones es porque necesitan descansar. Yo pienso que el que está metido en el cuento, con cansancio o sin cansancio, se viene. Yo ayer estaba que tiraba la toalla, estaba cansado. Y le dije a mi esposa, estoy sin energía, cero, estoy cansado. Y me dice, ¿tienes clase? Sí, y tengo que ir. Y me vine a dar mi clase. ¿De dónde saqué fuerza? Solamente Dios sabe. Pero el que tiene sus convicciones, el que es responsable, el que está comprometido con Dios, pase lo que pase, ahí está. Ahí está. Ay, Dios, ayúdanos. Esta condición produce inevitablemente hipocresía. Profesan conocer a Dios, pero sus obras las niegan. ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. Tal condición revela un corazón no regenerado, rebelde a la verdad e inútil para los propósitos divinos. ¿Se acuerdan de los tiempos de Elías? Dice la palabra de Dios que Elías, con una palabra que el Señor le dio, cerró los cielos. No había agua. Pero en esos tiempos de Elías ocurrió que cuando el pueblo se contaminó con costumbres extrañas, ellos empezaron a practicar idolatría y daban culto a un dios llamado Baal. ¿Y por qué le digo esto? Porque eran los creyentes de estos tiempos. En aquellos tiempos, el Señor cuando le dice que van a entrar a la tierra prometida, le dice que se acuerden de su Dios, que no se olviden quién era Dios, que allá iban a encontrar todo tipo de dioses. Pero ellos entran a la tierra prometida y las costumbres que encontraron allá desafiaron sus convicciones y prefirieron aquellas que las de Dios. Y empezaron a seguir a los Baales. Y entonces uno se da cuenta la dualidad del creyente. Se da cuenta del corazón del creyente. Se da cuenta de quién está firme con Dios y quién no. Ellos empezaron a conservar unas costumbres religiosas hacia nuestro Dios, aunque a su manera. Y Elías se presentó ante ellos para confrontarlos. Decídanse.
¿A qué Dios le van a servir? ¿Al Dios del mundial o al Dios de Elías? Porque hoy nosotros también navegamos en la dualidad. Hoy estamos aquí y mañana estamos allá en el mundo. Hoy participamos de la cosa de Dios con unas convicciones, pero mañana estamos participando de las cosas que nos ofrece el mundo. Ese es ser tibio. Ese es no tener raíces profundas de fe. Nos dejamos llevar por cualquier cosa que se nos presente. Emocionalmente nos emocionamos y tomamos decisiones no conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino conforme a las emociones. Así estaba el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Tenían costumbres de Dios, israelitas, judías, pero también habían tomado costumbres de los Baales, del dios Baal. Y tuvo que confrontarlo Elías, porque ellos no podían estar en dos aguas. En esa dualidad no podían estar. En ese doble ánimo no podían estar. Y hoy necesitamos confrontar el pueblo de Dios, porque no podemos ser inconstantes. No podemos una cosa hoy y mañana otra. Los miércoles los servicios eran full. ¿Y dónde se ha ido esa gente? Y apenas vamos por mitad de año. Porque algunos decían, pastor, cuando empiezan los bre, se desaparece la gente. Son tan espirituales que se desaparecen. Pues no hemos llegado a los bre. No hemos llegado a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no hemos llegado todavía. Apenas estamos en junio. El inconstante cae en la duda. El temor cuando llegan las dificultades. Mire lo que dice el 8. El 6, voy a leer el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ¿qué? A las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el inconstante. El inconstante cuando se enfrenta a los Goliat, duda. El inconstante cuando ve el peligro, retrocede. El inconstante cuando ve el compromiso, duda. Ay, ahora me voy a bautizar. No, ¿para qué eso? Después voy a pecar contra Dios. ¿Va a pecar contra Dios bautizado o no bautizado? Ese es un inconstante, ¿sabe? Que no sabe lo que quiere en la vida. Depende de cómo amanezca. Si amanece con el pie izquierdo, uy, hoy no voy para la iglesia porque algo me va a pasar. Ese es el inconstante. El inconstante siempre duda. Y dudar es cuestión de fidelidad hacia Dios. Y eso es doble ánimo. Porque Dios está esperando creyentes que Él pueda confiar. La persona de doble ánimo, con doble ánimo, son llevadas de un lado a otro emocionalmente y espiritualmente, dependiendo de sus circunstancias. El de doble ánimo ocurre cuando intentas confiar en el Señor, pero a la vez recurre a tus propias fuerzas o razonamientos humanos para resolver las crisis. No esperas que Dios responda. Y ayer le puse un sencillo pasaje de lo que puede ser
la dualidad en una persona. Y me hizo recordar porque ese tema lo iba a estudiar, pero ya me lo predicaron el jueves y entonces me quedé quieto, ya no lo voy a estudiar. El jueves estábamos donde el pastor Jorge Vergara, que nos invitó también a su aniversario, y me di cuenta de algo en el mensaje que tenía que ver con la dualidad. Cuando se enferma Lázaro de muerte. Y van y le dicen, tu amigo está enfermo, al que tú amas. Y resulta que Jesús le dice a ellos, bueno, esa enfermedad no es para muerte. Y él se va 4 días para el otro lado totalmente, un extremo totalmente diferente donde vivía Lázaro. Pero cuando llega, ya había fallecido. Y las hermanas de Lázaro, que eran discípulas de Jesús, lo trataron mal. No lo recibieron como lo debieran de haber recibido. ¿Sabe qué se llama eso? Dualidad. Cuando Dios nos responde a las circunstancias que nosotros necesitamos en el momento. Y esto es peligroso. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos responda rapidito a las peticiones que nosotros tenemos. Dios lo puede hacer como también no lo puede hacer. Y entonces usted no se puede dejar llevar ni manipular de esa situación. Si usted verdaderamente confía en Dios, usted tiene que perseverar en la oración. Y no tomar otro tipo de decisiones. Porque usted está mandando un mensaje a Dios de duda, de desconfianza en lo que Dios quiere hacer en su vida. Y ese es el problema, el de doble ánimo, del inconstante, que manda muchos mensajes sin darse cuenta. Manda mensajes de que no podemos confiar en Él. Manda mensajes que una persona muy inconstante en sus decisiones y que uno no sabe a qué someterse con ese tipo de personas. Hoy eres para ellos lo más importante, pero mañana ya no lo eres. Mañana te critican, te murmuran y te señalan. Ese es el inconstante. El apóstol Santiago advierte que esta condición impide recibir las respuestas de Dios. El 6 dice, pero pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echa a una parte y a otra. Ese es el inconstante. Duda de Dios. Y el apóstol está advirtiendo que esta inconstancia impide recibir la respuesta de Dios, ya que surge de la indecisión y de confiar en los propios impulsos en lugar de la soberanía de Dios. Va y viene como las ondas del mar. Y un espíritu dividido o independiente no puede ser guiado por Dios. Cuando usted se afana en tomar sus propias decisiones, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, sin esperar en Dios, usted está siendo una persona independiente de Dios. Y este tipo de personas nunca podrán ser guiados por Dios. Esta inconstancia provoca que la persona sea arrastrada de un lado a otro por las circunstancias, impidiéndole recibir respuestas a sus oraciones. El rey Salomón, ni con toda su sabiduría pudo librarse de la dualidad de su corazón. Y me llama la atención, el hombre más sabio que había en ese momento tenía
su corazón dividido. Se dejó arrastrar por sus emociones. Bendito sea el Señor, que cuando el Señor se le presenta y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te dé, Salomón? Y él pidió sabiduría para saber gobernar a tu pueblo, Señor. ¡Wow! Una buena petición. Pero tenía un corazón dividido. Tenía un corazón con dualidad. ¿Ah? ¿Cómo es? Dualidad. Él también debió haber pedido por su corazón, ¿no? Se le olvidó esa parte. Con toda la sabiduría del mundo, Salomón, y el hombre tenía su corazón dividido. Se dejaba llevar más por las emociones que por Dios. En su corazón le permitió tener varias mujeres paganas y aún se postró ante otros dioses. Fíjate el peligro de tener un corazón así, de ser inconstante. No sabemos a quién adorar, no sabemos a quién vamos a escoger. Y ese es un peligro. Jovencitas que están aquí, es un peligro. Porque se le presenta a cualquier muchacho sin dirección de Dios y las pueden sacar de los planes y los propósitos de Dios. Ese es el peligro. La única forma de purificar el corazón y eliminar la duda es acercarse íntimamente a Dios, creyendo verdaderamente que Él está cerca para ayudar. Y dice: y vivimos en un mundo dual. En la congregación no puede haber dualidad. El doble ánimo es una falta de firmeza en el carácter. Es aquel a quien no se le ha revelado el verdadero entendimiento de Jesucristo. Y los cristianos mártires nunca dudaron, siempre creyeron en el Señor. Y me llama la atención que los 12 apóstoles, los 11, y también incluyendo a Pablo, los 12, fueron fieles hasta el último día de su muerte. Y algunos de ellos ya sabían hasta cómo iban a morir, porque el Señor se lo había dicho. A Pedro le dijo cómo iba a morir. Y a Pablo le dijo que él esperaba. Y con todo eso, ellos fueron firmes en sus convicciones. Siguieron el camino derechito de predicar la palabra de Dios. Siguieron creyendo en Dios, indiferente de lo que ellos vivían día a día. Ese es el creyente que Dios está buscando. Ese que es de hueso colorado, que no se le arruga absolutamente a nada, que ora, que busca a Dios, que se deja guiar por Dios, que no se deja llevar por las emociones, ni por los amigos, ni las amigas, sino hasta que Dios diga: ahí está ese firme. Dios no pasa por alto una fe fragmentada. Una obediencia a medias, Dios no lo pasa por alto. Él demanda integridad interior. Se lo repito. Dios no pasa por alto una fe fragmentada. Una obediencia a medias. Él demanda una
integridad interior. Y la verdadera seguridad espiritual nace de una vida que permanece en la palabra y produce frutos constantes. Solo cuando permanecemos en Cristo y en su palabra permanece en nosotros, nuestras raíces serán profundas. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará frutos. Y esa palabra permanecer no es hoy sí y mañana no. Es constancia, es perseverancia. Ese tipo de personas, yo estoy seguro que Dios las aplaude y Dios las bendice. Termino. Entonces dejamos de ser inconstantes y comenzamos a vivir con firmeza, con visiones y con una estabilidad espiritual. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Dios. Entonces no queremos ver creyentes wichi wichi. Dios está buscando creyentes que tengan sus propias convicciones de quién es Él. Pero ¿sabe cómo nos da la convicción de quién es Dios? Cuando yo tengo una relación de intimidad con Dios. Cuando yo estoy donde Dios está. Cuando hago lo que Dios quiere que yo haga o que Él quiere que haga. Ahí podemos entender quién es Dios. Y entonces podrán venir las pruebas, podrán venir cualquier tipo de dificultad. Usted sabe que Dios le va a responder. ¿A quiénes? A los que permanecen fieles, a los firmes en sus convicciones, a los que no se dejan llevar por sus emociones, ni por los amigos, ni por cosas exteriores, simplemente por Dios. Amén. Coloque sobre sus pies, por favor.